Bueno, parece que ya se conectaron. Les pido disculpas, se me fue sinceramente enviarle su link. Bueno, estamos usando el Zoom de la universidad. Entonces, me lo ofreció la carrera. Entonces vamos a trabajar con él hoy y el miércoles porque esta semana están suspendidas las clases presenciales en la universidad. Bien. Una vez más le pregunto, ¿se escucha, se ve bien todo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se escucha. Bueno, vamos a ver, a comenzar a ver hoy la unidad 7, donde vamos a estudiar las redes de distribución. El objetivo de esta unidad es que ustedes dominen todos los conceptos básicos para el diseño de la red de distribución de agua. Les comunico de que esta es la unidad cuyo objetivo principal es la materia, es que ustedes aprendan a diseñar las redes de distribución, por lo que les pido que participen en todas, vengan a todas las clases, porque es una unidad fundamental dentro de la materia. En primer punto, vamos a ver qué se define como una red de distribución. Y se define como una red de distribución al conjunto de tuberías, accesorios y otras instalaciones destinadas al suministro de agua a todos los usuarios del área de cobertura. Como podemos ver acá en la definición, no solo la red de distribución está compuesta por tuberías, sino que también está compuesta por accesorios y otras instalaciones que permiten la conducción del agua desde la fuente hasta la red de distribución. Como podemos ver acá, aquí en la imagen hay una represa que ha sido cortado un río mediante una represa para almacenar el agua con el cual será alimentado la planta potabilizadora y a su vez esta planta conduce las aguas hacia un tanque elevado y lógicamente del tanque se distribuye a todos los usuarios mediante la red. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos principales que debe reunir una red de distribución? Bueno, el primer requisito es suministrar agua potable a todos los usuarios a solicitud inmediata.
en las cantidades necesarias y con la presión requerida. ¿Qué quiere decir eso? Que si un usuario de la red va a la empresa que presta el servicio, vamos a hablar en Santa Cruz, a las cooperativas, que se encarga de prestar el servicio en el área de cobertura, uno se tiene que dirigir a ODECO, que es la Oficina de Defensa del Consumidor, y solicitar su acometida. Desde el momento en que está solicitando su acometida, le están pasando la solicitud al departamento técnico y el departamento técnico automáticamente tiene que mandar a los plomeros para que le hagan la instalación de acometida. O sea que es instantáneo, pero además yo no puedo hacerle una acometida donde no le voy a entregar ni los volúmenes que recomienda la norma, ni la presión tampoco requerida por el usuario. Entonces, esta presión es la que viene estipulada por la norma boliviana y que vamos a aprender en esta unidad. ¿Está bien? Bueno, en segundo lugar, la red de distribución debe garantizar una operación continua. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le tengo que garantizar que todos los usuarios tengan agua las 24 horas y los 365 días del año. Aquí siempre se lo digo por experiencia, que cuando hemos llegado a los directivos de la cooperativa en que yo he estado asesorándolos, ellos dicen que tienen que bombear las 24 horas del día para entregarle agua. No es correcto, e inclusive lo ideal sería, eso yo quise hacer en Cospail, pero no me dejaron, sería colocarle un tanque, sacar un préstamo a la cooperativa y colocarle un tanque a cada usuario en su domicilio. Porque ¿qué ventaja trae esto? Yo le coloco un tanque con la capacidad de consumo de un día en cada domicilio y entonces entrego agua un día sí y un día no. ¿Eso qué significa? Primero que voy a bajar los costos de bombeo, porque no es lo mismo que yo entregue agua de los 30 días, 15, a que los entregue los 30 por bombeo, voy a tener más consumo de energía, lo cual se va a ver en un beneficio para el usuario, sobre todo en la factura. Y por otro lado, aunque no lo quieran creer, eso crea una educación en cuanto a la restricción del consumo de agua. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando en mi país, en nosotros donde yo vivía, daban agua un día sí, un día no. El día que daban agua, mi madre abría la llave de paso que pasaba el agua al tanque hasta llenarlo y ese día seguíamos usando el agua. Por favor, el que tiene el micrófono abierto. Entonces ese día seguíamos usando agua porque nos daban las 24 horas. Pero al otro día, entonces ya mi madre cerraba la llave de paso que va a la red y abría el tanque y lógicamente teníamos agua del tanque. Recuerdo yo pequeño que me iba a lavar los dientes, por ejemplo, y abría el grifo y me lavaba los dientes mientras el agua estaba cayendo y mi papá venía y me decía, no cierre el grifo y solo cuando te vayas a enjuagar úsalo porque nos vamos a quedar sin agua. O sea, es psicológico, que uno cree que como tiene ahí un tanque que se le va a acabar el agua y se va a quedar sin agua, pero ese tanque es el mismo volumen que consume ese usuario. Entonces, automáticamente eso crea un efecto psicológico en las personas que permite la reducción del consumo de agua tan importante, porque el agua es una fuente que es agotable. Entonces, todos debemos tratar de usarla solamente cuando la requerimos. Entonces, y de esa manera no me pueden decir de que no se le garantice el agua todos los días, porque es que usted le ha colocado un depósito que va a almacenar la capacidad del agua que consume. Y entonces no lo tendrá de la red, pero lo tendrá del tanque. Bueno, pues para no cansarlo, nunca pude implementarlo porque no lo entendieron, porque ellos interpretaban este punto de la norma como que tenían que funcionar
con los equipos de bombeo las 24 horas del día y los 365 días del año. A partir de ahí, nosotros empezamos, como les conté en la clase anterior, a regular en los horarios no pico qué bombas no deberíamos colocar para no elevar el consumo y la presión en la red, pero ya no les comenté nada, lo hicimos solamente como una decisión del Departamento Técnico de Ingeniería. Bueno, y el tercer requisito es que la red de distribución debe llenar todas las condiciones económicas de toda obra de ingeniería, considerando que la red de distribución representa las 2/3 partes de la inversión total de un sistema de distribución. O sea, lo más caro que hay en un sistema de distribución es justamente la red. Entonces, un requisito que debe cumplir es que el diseño que se realice, por supuesto, que garantice la entrega de los volúmenes requeridos con la presión demandada por la norma a cada uno de los usuarios. Entonces, estos requisitos son obligatorios para cumplir. Estos son requisitos de carácter obligatorio. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las componentes principales de una red de distribución. Bueno, las componentes principales de una red son, en primer lugar, tenemos la tubería principal, que es esta que está en color rojo en la imagen que yo voy contorneando con mi cursor. Esa es la tubería principal. En segundo lugar, tenemos las tuberías secundarias, que son estas que están en color azul, como vemos acá, y que salen de las principales para formar las mallas o los circuitos de la red. En tercer lugar, tenemos las tuberías distribuidoras, que son aquellas tuberías que se consideran de relleno porque por donde no pasa una principal y una secundaria, se coloca una distribuidora. Y estas tuberías tienen el objetivo de llevar el agua para entregarla a través de las acometidas domiciliarias a cada uno de los usuarios. Y las acometidas, que son aquellas instalaciones que salen de la red de distribución para entregar el agua a los usuarios, que en el caso nuestro, los ingenieros sanitarios que diseñamos redes de distribución, solo llegamos hasta el medidor. Las instalaciones del medidor hacia adentro son las instalaciones hidrosanitarias del edificio y cuya responsabilidad es del dueño, que debe contratar a un ingeniero sanitario que se dedique a diseñar las instalaciones hidráulicas y sanitarias en los edificios. Bueno, siguiendo, tenemos las estaciones de bombeo, que muchas veces son estaciones de bombeo que se colocan generalmente en las perforaciones de los pozos para elevar el agua desde el acuífero hasta un tanque elevado, que este tanque elevado de almacenamiento es el encargado de entregar el agua a toda la red por gravedad, de manera tal que se puedan lograr ahorros, sobre todo de consumo de energía. Por otro lado, tenemos los medidores, donde tenemos el macromedidor que va instalado, siempre va instalado a la salida de un tanque, a la salida de un pozo de bombeo. Si es que se bombea directo a la red, va instalado en esa línea, en el pozo de bombeo, etc. O sea que los macromedidores se colocan en los puntos de entrega de agua a la red. Y los micromedidores o hidrómetros son los que se colocan en cada una de las acometidas que tienen los diferentes usuarios de la red. También tenemos los hidrantes, que es este que se ve aquí en la bolita rojita. Este es el hidrante, que estos hidrantes se colocan en un sistema de distribución de agua potable para actuar servir para poder cargar agua los camiones cisternas que encargados de sofocar los incendios como tal.
Y además de todo ello, tenemos los diferentes accesorios que son los que interconectan las tuberías entre sí. Por ver acá tenemos una T, tenemos una cruz, tenemos codo, etc. Esos son los diferentes accesorios que interconectan la red de distribución. Bueno, vamos a ver ahora las formas en que se alimenta una red. Bueno, nosotros podemos alimentar una red de distribución de dos maneras. Primero, por bombeo y segundo, por gravedad. Cuando alimentamos la red por bombeo, quiere decir que nosotros vamos a tener perforaciones de pozos. En los pozos vamos a colocar equipos de bombeo, que estos son los encargados de impulsar el agua directo a la red por bombeo. Esta forma de alimentación tiene como inconveniente el elevado consumo de energía. ¿Por qué? Porque estas bombas están acopladas a un motor que es el que las hace accionar y ese motor consume energía, lo cual encarece el costo de la operación bueno, en primer lugar, encarece el costo de operación de la red, porque hay que darle mantenimiento a ese equipo de bombeo, etcétera, etcétera. Y además nos va a elevar el costo de la factura que se le entrega al usuario. Yo recuerdo en Cospail se pagaban mensualmente, cuando yo estuve asesorándolo, solamente a la CRE por consumo de energía 120.000 bolivianos. Que lógicamente esos 120.000 bolivianos se distribuía entre todos los socios y ahí ya tenía un incremento de la factura por el consumo de energía. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas eléctricas en Santa Cruz, por ejemplo, la CRE, incrementa un coeficiente phi a el consumo de energía en los horarios pico. ¿Para qué? Para que bueno, se te eleve el costo de la factura por consumir la energía en el horario pico. La idea es obligar a que la gente trate de apagar las luces, consumir la menor cantidad de energía en el horario pico, porque ahí tiene un elevado costo el precio unitario de consumo de energía. Y sucede que los horarios en que mayor tiempo funcionan las bombas es precisamente en el horario pico, porque es donde está el consumo máximo y ahí se activan todos los equipos de bombeo. Entonces eso pone en crisis a las cooperativas porque ahí se les eleva su consumo de energía y lógicamente su costo. Ahora, la otra forma de alimentar una red es por gravedad. Esta tiene la ventaja de que uno aprovecha la topografía de la zona para que el agua sea ingresada por gravedad y no por bombeo, con lo que se logran sustanciales ahorros en la economía de la operación. ¿Está claro? Por eso es que aún cuando usted tenga que bombear, utilizar un equipo de bombeo para sacar el agua del acuífero, se prefiere tener un tanque elevado para entregar por gravedad, porque si usted bombea solo directo a la red sin pasar por un tanque, usted va a tener que bombear prácticamente las 24 horas del día. Sin embargo, si usted bombea pero eleva un tanque y el tanque va a bombear solo para cuando se llene. Cuando se llenó el tanque, se para el equipo de bombeo y no vuelve a funcionar hasta tanto se llegue al nivel mínimo. Y eso reduce realmente de las 24 hasta unas 8 horas, 9 horas nada más de consumo de energía, lo cual representa un ahorro sustancial, sobre todo en el dinero que se le paga a la empresa eléctrica. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora cómo se clasifica la red de acuerdo al flujo. Bueno, de acuerdo al flujo, la red se puede clasificar de dos formas. Una, con flujo por bombeo o con flujo por gravedad.
y 2 con flujo monodireccional o con flujo bidireccional. Cuando hablamos de con flujo por bombeo, se tiene como inconveniente lo que ya le había mencionado, el alto consumo de energía y el elevado costo del pago de ese servicio. Cuando tenemos el flujo por gravedad, tenemos economía en la operación porque no pagamos esa energía eléctrica. ¿Qué significa con flujo monodireccional? En la otra clasificación, es un flujo monodireccional cuando la red es alimentada desde un solo punto. O sea, desde un tanque alimento toda la red si fuera por gravedad, o de una estación de elevador a una estación de bombeo, entrego la red por bombeo, pero desde un solo punto. Ahora, con flujo bidireccional es cuando la red es alimentada como mínimo de 2 o más puntos desde la red, de la red. En este caso, si vamos a colocar tanque, como ya ustedes conocen, se prefiere que el tanque se coloque en la cola, en la zona opuesta al ingreso. Por ejemplo, las cooperativas de Santa Cruz, las cooperativas en Santa Cruz generalmente tienen más de 2 pozos. Hay cooperativas que tienen 7, 8 pozos que alimentan la red. Por ejemplo, en Guarne hay 6 estaciones de bombeo que sacan el agua del acuífero y alimentan la red directamente por bombeo. Entonces ahí se clasificaría con flujo por bombeo y bidireccional porque el agua ingresa a la red en más de 2 puntos. No importa que ingrese en 2, en 3, en 4 puntos, en 5 puntos, siempre se le llama bidireccional. ¿Está claro? Eso es. Bueno, ahora bien, a partir de esas clasificaciones que vimos, que son 2 que se transforman en 4 porque es flujo por bombeo y por gravedad, o flujo monodireccional o bidireccional, entonces se pueden realizar las siguientes combinaciones, se pueden presentar las siguientes combinaciones de esos flujos. La primera combinación que podemos tener es flujo por gravedad unidireccional con depósito en la cabeza. O sea, tenemos un flujo por gravedad con depósito unidireccional porque solo se alimenta la red de la salida de este tanque y el depósito se ubica en la cabeza. Esta es la primera combinación. ¿Está bien? Ahora, la segunda combinación es el mismo flujo por gravedad, pero bidireccional, porque se coloca un depósito en la cabeza y otro en la cola de la red. ¿Está claro? Esta es la ventaja que tiene el flujo en 2 direcciones, lo cual tiene una mejor distribución de las presiones y lógicamente como no tiene consumo de energía porque es flujo por gravedad, es la condición más óptima dentro de las 4 que le vamos a presentar. Ahora, el otro es flujo por bombeo directo, unidireccional, con tanque en la cabeza. Este es el que comúnmente nosotros encontramos, por ejemplo, en todos los pueblitos, que tenemos que sacamos el agua, ya sea de una fuente superficial o subterránea, la elevamos a un tanque y del tanque la entregamos por gravedad. La dificultad que tiene este es que, bueno, lógicamente tiene ya el consumo de energía. Y la otra y última combinación es flujo por bombeo directo con tanque en la cola. O sea, ya el flujo aquí no es como acá. Aquí ingresa en una sola dirección. Por eso es que es unidireccional. Aquí el flujo ingresa a la red por bombeo y a través de este tanque de almacenamiento, lo cual permite una mejor distribución de las presiones en todo el sistema. ¿Está bien? Entonces esas son las 4 combinaciones que nosotros tenemos. En el caso de Santa Cruz, nosotros tenemos, la mayoría de las cooperativas tienen flujo por bombeo directo, bidireccional, porque normalmente hay hay 2 o más puntos de ingreso del agua a la red. ¿Está bien?
Bueno, vamos a ver ahora las ventajas que tiene el flujo en dos direcciones. Ya ustedes conocían una ventaja que yo les había mencionado, que no es lo mismo, por ejemplo, el comportamiento de las presiones cuando ingresa por un solo punto al comportamiento de las presiones en la red cuando ingresa por dos puntos, como vemos en esta figura. Aquí, cuando ingresa por un solo punto, en la medida en que nos vamos alejando, le tenemos que ir restando las pérdidas de carga a la carga que tenemos al inicio, que es única, y entonces eso va a ir disminuyendo, va a hacer que la presión vaya disminuyendo en la medida en que nos vayamos alejando hasta la cola. Sin embargo, en este de flujo en dos direcciones, como yo tengo la misma presión en los dos puntos de entrega, entonces el trayecto ya no va a ser que el agua va a ingresar y va a tener que atravesar toda la red, sino que como ingresa desde dos puntos, bueno, pues lógicamente una mitad de la parte de la red la distribuyo con uno de los ingresos de agua y la otra parte con la otra mitad, y lo que hace que la distribución de las presiones sea lo más uniforme posible. Ahora bien, a esto que ya ustedes conocían, hay que añadirle el comportamiento de caudal y la significación que tiene este aspecto en el caudal. Por ejemplo, si yo tengo un solo tanque o un solo pozo, un solo punto de alimentación, ¿qué va a pasar? Que por aquí en este punto, como lo alimento de un solo punto, el caudal que va a circular, que voy a entregar en este punto, ¿cuál va a ser? El caudal total de la red. Vamos a suponer que no es así como ocurre en la realidad, pero vamos a suponer de que de aquí la mitad del caudal viene por esta línea y la otra mitad viene por esta otra línea. Entonces tendríamos que dimensionar estos tubos, este tubo y el otro para la mitad del caudal. Y entonces, lógicamente, que va a salir un diámetro mayor. Si yo tengo el flujo en dos direcciones, entonces todo el caudal no va a atravesar la red, sino que va a llegar a los usuarios desde dos puntos. Entonces, por aquí va a ingresar el caudal de diseño entre dos, porque la otra mitad va a ingresar por este otro extremo. Y entonces, lo que va a circular por las tuberías principales, por ejemplo, en este ramal es QD sobre 4 y por aquí es QD sobre 4. No es lo mismo el caudal para la mitad del caudal de diseño, el tamaño del tubo que se requiere, al que se requiere para un cuarto del caudal. Entonces, el hecho de que yo distribuya el agua en más de un punto, eso me hace que mis diámetros, lógicamente, sean menores de la red, con lo que logro ahorros sustanciales de dinero en la inversión. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora cómo se clasifica la red de acuerdo a las instalaciones. Bueno, de acuerdo a las instalaciones de tubería, la red se clasifica en red ramificada o abierta, que es este esquema que tengo aquí, en red mallada o cerrada, que es este otro esquema de instalaciones de tubería que tengo aquí, y en red combinada, que es cuando combino la red ramificada o abierta con la red mallada o cerrada. Fíjense que esta es la ramificada o abierta y esta está mallada o cerrada. Esas son las tres clasificaciones de la red. Entonces, vamos a ver ahora qué característica tiene cada una de ellas. Bueno, en primer lugar, la red ramificada o abierta se caracteriza por qué, ya sea que desde el punto de alimentación, sea un tanque de almacenamiento o una estación de bombeo, sale una tubería
de la cual, que es esta en color rojo, de la cual salen, que esta le vamos a llamar una tubería principal, que es la de color rojo, a partir de las cuales salen tuberías secundarias, que son las de color azul, para llevar el agua a cada uno de los usuarios y entregársela a las tuberías distribuidoras, que son las encargadas de dotar de agua a través de las acometidas a cada uno de los usuarios de la red. Este sistema, el problema o la dificultad que tiene es que cuando yo tengo una red ramificada o abierta, imagínense que se produzca una rotura en este punto, entonces todas las personas que están ubicadas aguas abajo del punto de la rotura se quedan sin servicio, porque el agua llega en una sola dirección. Si se corta aquí, ya no llega más agua aguas abajo del punto de rotura, lo cual dificulta la entrega del servicio de agua e inhabilita a muchos usuarios de el consumo de agua que tenemos que darle. Ahora bien, esto no significa que este sistema no se construya. No, al contrario, este sistema es importantísimo y aquí en Bolivia se ve, en Santa Cruz se ve, cuando usted viaja, por ejemplo, en las carreteras, usted ve que normalmente las poblaciones se asientan en el entorno de la carretera y el pueblito inicia aquí, termina 2, 3, 4, 5, 6 kilómetros más allá, porque la gente se asienta a lo largo de la carretera. Entonces, en esos casos donde la población se asienta de manera dispersa a lo largo de toda la carretera, lo que se hace es que se coloca una tubería principal a lo largo del pueblo, generalmente bordeando la carretera, y de donde se sacan, como podemos ver aquí, las tuberías secundarias que alimentan las principales y a su vez alimentan a cada uno de los usuarios. O sea que ese es un tipo de red que se utiliza cuando la población no está asentada en una mancha urbana, sino que está asentada a lo largo de la carretera de forma dispersa. Otro problema que tiene este sistema de la red ramificada o abierta, que como lo dice su nombre, es una red ramificada, pero abierta. Abierta porque, por ejemplo, las tuberías todas las tuberías no se interconectan entre sí, sino que aquí, por ejemplo, esta tubería principal, aquí tendría que tener un tapón. Esta tubería secundaria aquí tendría que tener un tapón. Y las distribuidoras también se le colocan tapones porque si no se saldría el agua. Entonces, como las tuberías no se interconectan entre sí, estos puntos donde no hay circulación del agua, ahí se conocen como puntos o zonas muertas y ahí los sedimentos que tiene el agua, que ustedes recuérdense que el agua potable tiene de sólidos totales hasta 1000 miligramos por litro, esos sólidos van a ir a acumularse a estos puntos donde no hay continuidad de flujo. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, ustedes seguro lo han vivido en su casa, que cuando se corta el servicio y lo vuelven a reponer, o cuando se abre un hidrante para sofocar un incendio, se crea un cambio brusco de la presión en el interior de la tubería y todos estos sedimentos que están acumulados aquí empiezan a salir por los grifos de las casas como un color gris, un color oscuro, café, de color café más o menos. Que bueno, es muy desagradable porque lógicamente no es cristalina, no es transparente. Y entonces eso hace que se le cree al consumidor, se le cree inconvenientes y lógicamente que molestia, se puede crear molestia. Pero además ese problema se ve acrecentado, por ejemplo, cuando estas tuberías que terminan acá en un tapón
no deberían colocársele tapón, sino que se le deberían colocar válvulas de purga, de manera tal que se recomienda que al menos una vez al mes esos tramos sean purgados. ¿Qué quiere decir purgado? Que se abre la válvula de purga que hay aquí y se deja botar el agua. Usted abre la válvula y lo primero que va a salir es un agua chocolatada, porque ahí están acumulados los sedimentos. Y el operario abre y cuando ya el agua deja de salir achocolatada y sale cristalina, cierra la válvula y ya purgó la tubería. Esto es una operación que se recomienda se mensualmente. ¿Está claro? Entonces, duran segundos, no es que dure ni un minuto. Usted abre la válvula, enseguida sale sucia y después sale limpia. No es que usted va a botar un día de agua, no. Es una operación rápida, máximo unos 3 minutos todo. Entonces, eso evita de que en estas zonas muertas, cuando usted no las purga, ahí se puede desarrollar unos gusanitos que se llaman nemantemitos, que ya los vamos a ver más adelante. Esos gusanitos son gusanitos que son transparentes. Y entonces usted cuando mira fijamente el agua ve como algo que se mueve así. Y son los famosos gusanitos nemantemitos, que bueno, lógicamente eso da asco, ¿no? Y rechazo al agua. El problema, la dificultad más grande de esos gusanitos en nemantemitos es que cuando ellos aparecen, se reproducen en cientos de miles en instantes y empiezan a navegar por toda la red, invadiendo todo el tendido de tubería y toda el área de cobertura. Entonces, cuando se detecta, lo que hay que hacer es echar grandes concentraciones de cloro que son inadmitidos por el ser humano, por el organismo del ser humano, por lo que no se le puede dotar de agua a través del sistema mientras se hace ese trabajo de limpieza y de poder matar esos gusanitos. Entonces el servicio hay que prestarlo con cisterna, con camión cisterna, y eso se deja actuar durante un día para que mate todos los gusanos y después alrededor de unos 2 o 3 días se está botando agua para poder sacar todos esos cadáveres de gusanos dentro de la tubería y bueno, pues para volver entonces a restablecer el servicio. Normalmente eso te lleva entre 2 y 3 días. ¿Está claro? Para que vean qué grave es el hecho de no purgar las tuberías. Además de que estos sedimentos acumulados en las tuberías le pueden transmitir olor y sabor al agua, lo cual también hace que la población lo rechace. Entonces, a pesar de todas estas dificultades, esta red se construye sobre todo cuando la población es dispersa, como bien ocurre acá en Bolivia, cuando se asienta a lo largo de todas las carreteras. Cuando usted va, por ejemplo, a La Guardia, que pasa el Torno, todas esas poblaciones están asentadas alrededor de la carretera. Bueno, el otro tipo de red que nosotros podemos encontrar son las redes malladas o cerradas. Las redes malladas o cerradas se caracterizan porque todas sus tuberías se interconectan entre sí. Como podemos ver acá, todas las tuberías están interconectadas, perdón. Y en un nodo, como mínimo, el agua puede llegar en 2 direcciones. En este caso, donde hay T, el agua llega en 3 direcciones. Y en este caso, donde hay cruz, el agua puede llegar en 4 direcciones. Perdón. Bueno, ¿qué ventaja tiene este sistema? La primera ventaja es que el flujo no tiene margen a dejar o permitir que los sedimentos se asienten en la tubería, porque el agua está en constante movimiento, o sea, no se estanca en ningún momento.
y al agua no estancarse en ningún momento, pues lógicamente ¿cómo se llama esto? Que no se va a sedimentar dentro de las tuberías, lo cual evita que el agua salga sucia a momento de un cambio de presión o el arranque de una bomba, y además evita de que se formen los nemantes famosos que les acababa de mencionar. ¿Está claro? Ahora, otra ventaja que tiene este sistema, que como el agua le llega en más de una dirección, de acuerdo con las válvulas de cierre que yo haya colocado, por ejemplo, si en un tramo yo coloqué al inicio y al final del tramo una válvula, si hay una rotura en este tramo, cierro la válvula de inicio y de final del tramo y solo este tramo se queda sin agua. El resto sigue recibiendo agua normalmente. O sea que a diferencia del sistema ramificado o abierto, en este la interrupción de servicio es parcial al tramo o se circunscribe al tramo en donde yo tengo la rotura y cierro el ingreso y la salida del tubo. ¿Está claro? Del tramo. En el otro caso, aguas abajo de la rotura, todo se quedaba lógicamente sin servicio. ¿Está claro? Entonces se minimiza en este caso la afectación del servicio a la población. Ahora, evidentemente que este sistema de red mallado o cerrado solo se puede aplicar generalmente en aquellas manchas urbanas donde la población está bien concentrada en una mancha urbana, como por ejemplo la ciudad de Santa Cruz o la misma ciudad de Guarne o la misma ciudad de Cotoca, que está bien concentrada la población en una mancha urbana. ¿Está claro? Ahora, este sistema evidentemente es más caro que la red ramificada o abierta. ¿Por qué? Porque va a tener muchos más accesorios, porque todas las tuberías que conforman las mallas o los circuitos, entonces esas tuberías todas están interconectadas por medio de un accesorio y los accesorios tienen un costo. Entonces, lógicamente, que para mitigar un poco el elevado costo de estas instalaciones, aparecieron en este caso recomendaciones de lo que se conocen como las redes malladas parcialmente interconectadas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son aquellas redes que están malladas o cerradas porque están cerradas por circuitos, pero se conectan las tuberías principales con la secundaria, pero las secundarias entre sí no se conectan. Estos puentecitos que se ven aquí, eso significa que la tubería una pasa por arriba y la otra pasa por abajo. Entonces, imagínense ustedes, en cada uno de esos puentecitos, yo tendría que colocar un accesorio en cruz que lógicamente tiene un costo. Entonces, para abaratar esos costos, se controla el presupuesto mediante este tipo de red mallada parcialmente interconectada. Ahora, ¿qué dificultad tiene esta red? Que como no están conectadas las tuberías secundarias entre sí, yo voy a tener que colocar una válvula aquí y otra válvula aquí. Entonces, la afectación del servicio, como la separación entre válvulas es mayor, pues entonces la afectación del servicio también se incrementa. ¿Ya claro? Motivo por el cual, siempre que sea posible, lo ideal es tener una red mallada o cerrada totalmente interconectada entre sí. Bueno, el otro tipo de red que nosotros podemos encontrar es la red combinada, que como lo dice su nombre, es una red donde se combina una red mallada
ramificada, perdón, una red ramificada o abierta, donde hay zonas que están con redes ramificadas o abiertas y zonas donde hay redes malladas o cerradas. ¿Está claro? Esto, por ejemplo, Santa Cruz, yo diría que en 98%, yo diría que todas las redes, inclusive las de Saguapac, todas son redes combinadas. ¿Y por qué son redes combinadas? No porque no se puedan hacer malladas, porque se pueden hacer malladas. Cuando yo estuve en Cospail asesorándolo, es increíble, señores, voy a volver a la imagen de atrás, como por 1 metro de tubería para conectar y cerrar una malla, por 1 metro de tubería tenían un tapón aquí y no conectaban con la otra tubería. Entonces, desde el momento en que tú tienes un tramo de tubería con un tapón o con una válvula que es de purga, que es lo ideal, ya entonces la red no es mallada o cerrada, sino que ya la red se considera como una red combinada, donde hay tramos que están cerrados los circuitos, pero hay tramos en que no se cierran y están abiertos y terminan con una válvula de purga o un tapón. Hay algo aquí que es importante. Las válvulas de purga se deben, o sea, para purgar, se deben colocar esas válvulas de purga en los puntos donde no hay continuidad. Les digo esto ¿por qué? Porque yo he visto los trabajadores de Saguapac y los he visto ahí frente al laboratorio de la universidad, ahí en la esquina, a mediado de la universidad, que hay un hidrante, no sé si alguno de ustedes los ha visto o los ha visto en la ciudad, yo los he visto, que ellos cogen los hidrantes, lo abren y empiezan a botar agua del hidrante. ¿Por qué ustedes creen que ellos botan agua del hidrante? Porque se creen que supuestamente están purgando la tubería. Cuando botan agua a la calle de un hidrante es porque están queriendo purgar la tubería. Lo que suele suceder es que muchas veces el hidrante no está en el punto donde se encuentra la zona de no circulación. Entonces yo podré tener un hidrante aquí y sacar el agua de aquí, pero los sedimentos no van a venir para acá, sino que lo ideal es que aquí, en este punto muerto, donde termina la tubería, es que yo purgue porque ahí en ese tramo donde no hay velocidad, donde no hay circulación de flujo, es que se acumulan los sólidos bueno, que pueden ocasionar sabor, olor y los nemantemitos en un sistema de distribución. Entonces, ¿qué les quiero transmitir con eso? Que no es correcto purgar una red por los hidrantes, porque los hidrantes no están colocados con toda certeza en los puntos donde termina o se corta la circulación del flujo. O sea, siempre se debe purgar en las válvulas de terminación o donde terminan, en este caso, la continuidad de flujo. ¿Está claro? Entonces, eso les puedo transmitir. Y si fuéramos a clasificar las redes en Santa Cruz, yo le diría que son redes combinadas, porque hay zonas en donde están formadas las mallas y los circuitos y zonas donde por 1 metro, como yo pude vivir, en un ejemplo en Cospair, en la red de Cospair, por 1 metro no conectan una tubería con otra y no cierran una malla y un circuito. Entonces, una de las cosas cuando yo estuve asesorando con Cospair fue que lo que hice fue tratar de cerrar la mayor cantidad de mallas y circuitos de manera tal de poder formar la mayor área de la red que estuviera mallada o cerrada por las ventajas que ellos reportan. ¿Está bien? ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? Vamos a dejar por hoy la clase aquí. No quiero avanzar mucho porque me interesaría sobre todo llegar a la parte práctica de manera presencial porque es lo más complicado. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda de lo que hemos visto,
etcétera. Eso es importante que ustedes aprendan todo esto, porque lógicamente y sobre todo los beneficios que reporta, por ejemplo, ya ahora ustedes pueden entender el por qué yo le decía que siempre que sea posible, lo ideal es alimentar la red por gravedad, lo que significa contar con un tanque para del tanque entregar el agua por gravedad. Aun cuando se tenga que bombear del acuífero al tanque, el solo hecho de que tengamos el tanque, eso reduce las horas de bombeo y los consumos en la red. Y además, lo ideal, que lo importante es a la hora de diseñar y de concebir una red, lo ideal es que esta red sea mallada o cerrada por las ventajas que reporta desde el punto de vista operacional, de contaminación del agua, entre otras cosas. ¿Está bien? ¿Alguna duda que tengan, por favor? ¿No hay duda? Bueno, si no hay duda, vamos a pasar la lista. ¿Está bien? Entonces, por favor, me responden para que podamos tener la asistencia del día de hoy. El próximo miércoles, antes de que se desconecten, el próximo miércoles vamos a pasar también la clase virtual, como les dije. Estén atentos que yo les voy a pasar el link para que ustedes puedan conectarse. Mañana estaré haciendo gestiones con la secretaria de Civil para que me vuelva a programar las clases para el miércoles. Entonces, número 1, Presente. el 2, el 3, Presente, ingeniero. el 4, Presente. 5, Presente. 6, 7, Presente. 8, 9, Presente. 10, Presente. 11, Presente. 12, 13, Presente. 14, Presente. 15, Presente. 16, Presente. 17, Presente. 18, Presente. 19, Presente. 20, Presente 20. 21. Presente. Decirle que ya tengo las notas, ya califiqué, solo que no las quise poner ahí para que se las voy a dar cuando estemos en clases presenciales, para que yo les pueda ahí explicar las respuestas y cualquier reclamo me lo puedan hacer ahí en el aula. ¿Está bien? Pero ya están calificadas. 22. Presente 22. 23. Presente. 24. Presente. 25. Presente. 26. Presente. 27. Presente 27. 28. 29. Presente. 28 presente, Inge. 28. 29. Presente. Ya. 30. Presente 30, ingeniero. 31. 32. Presente. 33. Presente. 34. 35. Presente 35, ingeniero. 36. Presente. 36, ingeniero. 37. Presente, ingeniero. 38. Presente, ingeniero. 39. Presente, ingeniero. 40. Presente. 41. Presente, ingeniero.
42, Presente. 43, Presente, 40, ingeniero. ya 40, 43, 44, Presente. Andrea, Sí, presente. 45, ya 46, 47, Presente 47, ingeniero. 48, Presente, ingeniero. 49, Presente, ingeniero. 50, Presente, ingeniero. 51, 52, Presente, ingeniero. 53, 54, 55, 54, ingeniero, presente. ya 55, Presente. 56, Presente, ingeniero. 57, 58, 59, 60, Presente. 61, Presente. 62, Presente. 63, Presente, ingeniero. 64, Pres- 64, Presente. Salazar, ¿no va, ingeniero? ya. Sí, sí, 65, 66, Presente, ingeniero. 67, Presente, ingeniero. 68, Presente, ingeniero. 69, Presente, ingeniero. 70, Presente. 71, Presente. 72, Presente, ingeniero. 73, 74, Presente, ingeniero. 75, Presente, ingeniero. 76, Presente, ingeniero. 77, Presente, ingeniero. 78, Presente, ingeniero. 79, Presente, ingeniero. 80, Presente, 80. 81, 82, Presente. 83, 84, 85, Presente. 86, Presente, ingeniero. 87, Presente, ingeniero. 88, Ingeniero, presente. 89, Presente. 90, Presente, ingeniero. 91, 92, Presente, ingeniero. 91, 90, presente, ingeniero. Va a disculpar. 91, ¿no? Sí, sí, ingeniero, va a disculpar, presente. Ya. 94, 93, 93, ingeniero. perdón. Presente, ingeniero, 93, 93. Presente, sí, presente. 94, Presente. 95, 96, 97, 98, 99, Presente, ingeniero. 100, Presente, ingeniero, 100. 101, ok, Presente, ingeniero. 101. ya. 102, Presente, ingeniero. 103, Presente, ingeniero. 104, Presente, ingeniero. 105, 106, 107, Presente, Cruz Flores. 108, ya. ¿Alguien que no me haya contestado? Yo, ingeniero, número 8. Va a disculpar, no se activaba mi Número micrófono. 8, Sí. Fredo, ya. ¿Alguien más? 81.
81. 81, Sebastián. Sí, ingeniero. ¿Alguien más? Doctor, buen día, ¿me escucha? 47, por favor. 47. Nicolás. Sí, doctor. ¿Alguien más? El 3, ingeniero, disculpe. Marco Antonio. Sí, No la tiene ya. ¿Quién más? ya, gracias. Bueno, si no hay más, entonces no. 20, ingeniero. Aquí, mi internet. ¿Cuánto? ¿Qué 20, número? Ah, el 20. Lupe. 20. Ya Sí. lo tiene puesto. Bueno, Gracias. si no hay más, entonces nos volvemos a encontrar en clases virtuales el próximo miércoles en el horario que nos corresponde. ¿Está bien? Entonces, que tengan una feliz tarde noche. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.